Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Hoy tenemos un programa para hablar de política con las primeras mediciones, las primeras impresiones de los sondeos de Management and Fit y de Rosendo Fraga sobre los precandidatos. También vamos a hablar de novedades judiciales que afectan a funcionarios del gobierno, a candidatos flojos de papeles, Otavis y Ishi. Quieren ahí irle a pelear a Randazzo un lugar en el PJ, a sacarle una cuota aparte de lo que quedó del PJ, pero es tan flojo de papeles, lo va a contar el campañólogo. Sí. También hay una pelea por el recuento de los votos de la elección y esto puede generar una escalada tal vez mañana. Pero empezamos con una noticia muy importante, una primicia de Luciana Geuna que tiene que ver con las coimas del soterramiento del Sarmiento. El soterramiento del Sarmiento está la obra hecha en un 3%. O sea, pero no está hecho. No, se empezó a hacer. Ahora, empezó con el pago de coimas. ¿Quiénes cobraron y quiénes pagaron? Luciana Geuna tiene los documentos. Bueno, ahora vamos a contar la historia increíble, porque en Argentina las cosas siempre cuando es de corrupción se trata son bastante increíbles. En Argentina se emiten facturas por las coimas y esto es así gracias a una ingeniería que diseñó Ricardo Jaime con su testaferro Manuel Vázquez. Esto lo decimos así, lo afirmamos sin duda. ¿Por qué? Porque está aprobado judicialmente, ¿no? Ya están procesados por esta dinámica que lo que había generado era, ahora te vamos a mostrar esta historia, donde lo que te vamos a decir es en el soterramiento del Sarmiento qué facturas se emitieron desde esta consultora de coimas que tenía Ricardo Jaime con Manuel Vázquez hacia los ganadores justamente de la licitación, pero aparte se pagaron en el momento en que se estaba licitando, ¿eh? Atento con esto. Esto forma parte de una investigación judicial. Que es la investigación de Odebrecht. Está bien, en el marco de la mega investigación de Odebrecht, donde hay muchos expedientes juntos que se están cruzando la información, surge esto que les vamos a contar ahora, que son la factura de la coima, básicamente. Hay jueces y fiscales que están viajando a Estados Unidos para conseguir información de Odebrecht. Luciana tiene parte ya de esa información. De esa información. Los personajes, ¿quiénes son en el principio de la historia? Manuel Vázquez es el testaferro de Ricardo Jaime, es una persona del ámbito privado, si quieren, que ideó una consultora que cobraba servicios de asesoramiento a todas las empresas que participaban de licitaciones de Ricardo Jaime, el señor que está al costado, que está preso en este momento, Ricardo Jaime, que se le encontró. Vázquez también había estado preso con él. Claro, Vázquez, de hecho, tiene, no me quiero equivocar, pero juraría que es prisión domiciliaria por temas de salud la que tiene. No es que esté libre, sino que está en su casa. Salió de Ezeiza nomás. Así es, salió de Ezeiza nada más. Vázquez había inventado esta consultora que se llama CAESA. ¿Está bien? CAESA, por ejemplo, la empresa LAN, cuando llegó a la Argentina, mucho tiempo después, ¿no? Después de varias investigaciones judiciales, reconoció que le pagó coimas a Jaime justamente pagándole a CAESA por servicios de asesoramiento que no habían existido. ¿Qué es lo que encontramos ahora en los papeles que les vamos a mostrar? Bueno, ¿qué tanto? Los ganadores, los ya polémicos, porque ya la obra de soterramiento es muy polémica, los ganadores es una UTE que estaba conformada por Odebrecht, que ya todos saben quién es, Gela, que es una italiana. La constructora brasileña más grande de Latinoamérica, como dicen del mundo, que confirmó a través de su dueño, Marcelo Odebrecht, que efectivamente creció en Latinoamérica y en la Argentina en particular con el pago de sobornos. Por eso tiene una prisión de 19 años y un beneficio en su condena por ser un delator, ¿no? Así se llama la figura penal en Brasil. Bueno, en julio de 2006, cuando se licita la obra del soterramiento del Sarmiento, 2.000 millones de dólares era el monto inicial de esta obra. En ese año 2006, cuando se licita, ¿quién gana? Bueno, gana Odebrecht, que no se presenta sola, se presenta con un grupo de empresas, un conglomerado que eran Odebrecht, otra empresa que se llama Gela, que es italiana. Que es la que tiene la tuneladora. Y Exa, que en ese momento, digamos, justo ahí cambia de propietario. Era de la familia Macri, de Franco Macri, el grupo Socma, pasa a ser del primo de Macri. De Ángelo Calcaterras. Así es, que después la vendió. Que ahora la vendió. Y Comsa, otra empresa más que es de afuera y que tenía obviamente su sede
local. Bueno, en el mismo momento en que esta licitación se estaba realizando y se estaba decidiendo quiénes eran los ganadores, esta consultora del testaferro Jaime le cobra servicios de asesoramiento nada menos que a Comsa, la que dijimos recién, que está en el grupo ganador del soterramiento del Sarmiento. Y esto, no solo tenemos las facturas acá, pues son parte de un expediente judicial. Acá son algunas chiquitas, son al contado, muchas. dice la factura. Sí. Fíjate, en abril de 2007, eran en pleno proceso licitatorio. El proceso demoró un tiempo. En pleno proceso ellos, las dos empresas, le pagan mucho servicio de asesoramiento. Sí, Caesa, es lindo lo que... o lindo. Significa, ¿no? Controles y auditorías externas, ¿no? Esa es la sigla de la empresa que había creado Jaime para cobrar coimas. Así es, yo me acuerdo muy bien cuando investigábamos esto, sobre todo con Omar Lavieri, que yo hablábamos con este señor del testaferro, Manuel Vázquez, y le decíamos, porque ya había muchísima prueba, y él decía, todo lo que yo hago es legal, yo tengo una empresa de consultoría que brindaba asesoramiento. Bueno, eso se probó que no era cierto, sino que estaban escondiendo. Cuando lo fue a buscar la policía, se escondió en el placar. Exactamente, literal. Cierto. Y no olvides, se tomó la pastilla de la presión. ¿Qué es lo que reconoce la propia Comsa? Reconoce que pagó, esto es a números de 2007, los pagos eran en dólares, va a sonar baja la cifra, pero no es poco. En ese periodo, fíjense que es menos de un año, 45.181 pesos con 40. ¿Y qué dice cuando le preguntan con quién trataba? Trataba con Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime. Ahí está lo que significa Comsa. Controles, auditorías especiales. Especiales, de Argentina, la verdad que eran muy especiales. SA. Podrían haberle puesto coimas SA y era lo mismo. Era lo mismo. Y después, ¿qué pasó? Aparecieron en la investigación judicial facturas también emitidas por Caesa a IEXA. ¿Está bien? La empresa que, como decimos, se vendió en julio de 2007. El grupo el grupo Macri la vende al primo de Macri. Acá es una de las facturas. Fíjate que esta es de octubre de 2006. O sea, todavía era propiedad del grupo Socma, en donde también lo mismo. Son varias facturas que se van emitiendo en donde le pagan a Caesa, la empresa esta. Un dato que para mí es increíble de esta historia, es un rulo, como pueden tener estas historias, que cuando la justicia le pregunta a IEXA, ¿usted qué servicios contrató? Digamos, ¿por qué contrató a esta consultora? Fíjate lo que responde. Acá ellos reconocen que durante el mismo periodo, casi de septiembre de 2006 a agosto de 2007, pleno proceso licitatorio, pagaron 145.200 pesos de honorarios. Esta es una parte de la información que hay, ¿eh? Esto lo admite la empresa. ¿La empresa? Sí. Y cuando le dicen... No lo esconde. Nos cuenta, por favor... Claro, no. Es que ninguna empresa lo escondió, porque ellos dicen, yo pagué un servicio de consultoría. Esto está siendo todo investigado, obviamente, por la justicia, ¿no? Toda la información. Y cuando le piden que por favor responda sobre qué servicios contrató, le dice que no le puede dar esa información porque toda la documentación de IEXA se incendió cuando fue... ¿Se acuerdan del incendio de Iron Mountain? Que fue inolvidable, esa empresa de... empresa que trabajaba de recolectar y cuidar documentación especial de diferentes compañías en la Argentina, entre ellas... bueno, ahora sabemos que IEXA, también el banco HSBC, por donde pasó parte de la ruta del dinero acá. Así es. Entre todo, había muchísimas empresas muy importantes. Bueno, IEXA dice, no me acuerdo por qué le pagué este servicio y si voy a mis archivos no se lo puedo dar porque se me quemaron en el incendio de Iron Mountain. Y esta saga de pagos, en 2006 hubo dos obras emblemáticas por corrupción, digo yo, porque después se supo que estaban envueltas en muchísima corrupción, que fue el soterramiento y el tren bala. ¿Se acuerdan del tren bala? En donde también se presentaron una UT de empresas en donde una de ellas estaba IEXA. Bueno, IEXA pertenecía a Sideco. Dentro de las facturas que aparecen en esta investigación judicial también aparecen muchísimos pagos a Sideco, que también lo reconoce, porque todos dicen yo le pagaba asesoramiento a Manuel Vázquez. Fíjense que dice 8 facturas en el mismo periodo, todos, Septiembre de 2006, agosto de 2007. Todas las empresas pagan esto en el mismo periodo y Sideco es muchísimo más. Es 673.788 pesos con 50 por 8 facturas que ellos dicen haberle pagado por asesoramiento. Esto ya es por el tren bala. Suponemos. Todo esto es parte de una investigación judicial, ¿está bien? Digamos, Sideco es una empresa del grupo Macri que en ese momento era propietaria de IEXA, que después IEXA, como decíamos, en julio de 2007 se la venden a Ángelo Calcaterra, que ahora la vendió
a su vez para evitarle problemas al presidente de la nación, justamente por su familiaridad, digamos. Estas facturas también están dentro de los pagos que se hizo, como les decíamos, a esta empresa, a esta consultoría trucha del testaferro de Jaime. Y fíjate lo último, porque esta causa en realidad empieza por evasión. O sea, no solo la consultora del testaferro de Jaime recibía coimas, sino que además evadía el impuesto a las ganancias. Esto fue en el caso de una empresa. Y uno de los dueños de una de las empresas que le pagó, fíjate lo que declaró bajo juramento, una declaración testimonial. Y dice, Manuel Vázquez trabajaba para Jaime. Se reunía en el hotel Sofitel, justamente Vázquez tenía la oficina enfrente, para hablar del dinero de la recaudación de las estafas que hacían, porque trajeron 140 vagones de España, pero no pudieron arreglar y quedaron tirados en un rincón. Sí. Y la plata de esos vagones se la repartieron Jaime, Vázquez y Néstor Kirchner. Jaime le llevaba las valijas a Néstor Kirchner. Esto lo cuenta un privado, pero lo contó en público también quien fue subsecretario de Transporte de Ricardo Jaime en su momento, Ricardo Sirieli. ¿Se acuerdan que él fue el primero que dijo, después de renunciar, yo veía a Jaime cómo le llevaba todas las noches valijas a Néstor Kirchner? En la causa Odebrecht, que está en plena investigación en los Estados Unidos y en Brasil, y empieza recién ahora en la Argentina, también hay documentación que muestra a Vázquez pidiéndole a Odebrecht que apuren el pago de coimas. De las coimas, sí. Directamente. Le pide, entiendo que por mail, diciéndole, apúrense, están tardando en pagarnos lo que nos tienen que pagar. Que en este caso, destaquemos, no está en estas facturas que mostramos pagos de Odebrecht, porque suponen los investigadores que Odebrecht tenía como un ducto más grande. La plata de las coimas iba por otro lado. Por otro lado me refiero a otras personas, sino con otro método, era que ellos vehiculizaban los pagos de coimas. Sí. A ver, ¿está Jaime en el listado que van a buscar los jueces fiscales de la Argentina a Estados Unidos? Sí. ¿Qué es lo que dice la documentación oficial de la justicia de los Estados Unidos? Que Odebrecht utilizaba sobre todo 3 empresas offshore para vehiculizar el pago de coimas a diferentes países, entre ellos Angola y Argentina. Son offshore que están identificadas, que las autoridades de Panamá, que tuvieron que abrir por primera vez sus estudios jurídicos, especialistas en crear offshore, tuvieron que dar los papeles por presión de los fiscales de Brasil, y ahí está también comprobado que Jaime cobró coimas a través de una offshore, coimas de Odebrecht, ¿no? De Odebrecht. En el listado de Odebrecht en los Estados Unidos hay de todo. Hay funcionarios como Jaime, como Parrilli, dicen mis fuentes que tuvieron acceso a toda esa información. Hay sindicalistas, hay empresarios vinculados a los medios y la energía. La verdad que la información, si efectivamente la pueden traer los jueces y los fiscales, va a ser que el caso Odebrecht en Argentina se explote, digamos, porque dicen que el mecanismo era muy sofisticado, que en Estados Unidos está detallado quién pagó, qué día, en qué banco, en qué sucursal, a qué hora y a qué cuenta. Y obviamente Jaime y todo el entorno de Julio De Vido son los más complicados en esas causas, ¿no? Porque eran las personas que hacían las obras públicas, ¿no? Julio De Vido manejaba el Ministerio de Planificación Federal, el preso José López era el subsecretario de Obras Públicas, y bueno, Jaime fue secretario de Transporte hasta que fue echado por su enriquecimiento absolutamente extraordinario. Exacto, era ilícito. Sí. Si querés, veamos cómo fue cuando se anunciaba la obra del soterramiento del Sarmiento, el mismo momento en que estas empresas, que finalmente ganaron la licitación, empiezan a pagarle al testaferro de Jaime servicios de consultoría. Como una de las soluciones para mejorar y hacer más seguro el servicio del ferrocarril Sarmiento, se anunció su soterramiento. La implementación de estas soluciones permitirá minimizar los accidentes, mejorar la frecuencia de los viajes, brindar un mayor confort. Un túnel desde Moreno a Caballito que se extendería durante 32 kilómetros. Pero no era la primera vez que se anunciaba. Esta obra de soterramiento del Sarmiento, es una obra del Bicentenario.
Entre 3 y 4 veces hubo inauguraciones de obras. Cuando uno pone empeño, podemos abordar una obra de estas características. En un soterramiento de todo el ferrocarril Sarmiento va a permitir la eliminación definitiva de los pasos niveles vehiculares como los pasos peatonales, va a integrar la trama urbana de la ciudad. El costo de la obra terminada, 11.000 millones de pesos, pero los trabajos se detuvieron casi al inicio, hace alrededor de 7 meses. Hoy el obrador de 11 hectáreas está totalmente paralizado y casi desierto. Se esperaba la generación de 2.000 empleos directamente vinculados a las obras. Así está el predio, sin actividad, tal como se ve cualquier día laborable. ¿Qué vio? Fíjate, esto era en 2000, ya estaba parado, digamos, Sí. cuando tenía que estar empezando a funcionar. La obra del Sarmiento es una obra muy importante, que eso es fundamental decirlo. El gobierno ahora con el Una escándalo... obra monumental. Monumental, pero muy importante para la ciudad. Con el escándalo de Odebrecht está viendo qué hace, porque este es de los contratos más importantes que tuvo la empresa, en este sentido, como decíamos, con un grupo de empresas, no solo ellos. Es el que está sin empezar prácticamente. Macri anunció que se empezaba esa obra. Ahora están de a poco empezando, pero obviamente está todo bajo una lupa por parte no solo de la justicia, también del gobierno, que quiere decidir si efectivamente lo van a decidir o no, lo van a seguir o no. Obviamente hay un tema también jurídico, después si dan de baja una licitación ganada. El gobierno quiere que Odebrecht se vaya de la Argentina. Sí, pero Odebrecht quiere hacer la obra. Quiere hacer la obra, incluso ahora impusieron un juicio por estar reclamando alrededor de 200 millones de dólares a la Argentina, a pesar de que Ángelo Calcaterra está involucrado en la investigación. La orden del presidente al Ministerio de Justicia que se avance con la información que haya en los Estados Unidos, porque no hubo acuerdo con Odebrecht, que lo que ofreció fue como una especie de convenio Para la que era muy beneficioso para la empresa. Querían inmunidad total para las personas que pagaron coimas. Era mucho más beneficioso que lo que tienen en Brasil. En Brasil están presos, están condenados. Acá pretendían directamente la inmunidad. Sí, ahora, Cristina Kirchner información, ¿no? quiere pegar todo este escándalo con el grupo Macri. Ella anunció la obra, sus funcionarios son los que la adjudicaron. El delito de coimas tiene que ver con el funcionariado. Macri mismo en marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, pidió que se vote una ley de responsabilidad empresaria para que las empresas tengan el mismo, digamos, tratamiento judicial penal que las personas físicas. Todavía no lo logró por una traba del Frente para la Victoria. Y Marcelo Odebrecht, que es el nieto y fundador de la constructora Odebrecht, estuvo reunido 2 veces a solas con Cristina Kirchner. 2 veces a solas con Cristina Kirchner. Esto lo detectaron Marita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez. Está en un expediente judicial que investiga Sebastián Casanelo. Y una de las reuniones las pidió Julio De Vido, que dice todo el tiempo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, con fuero, Julio De Vido, que él no tiene nada que ver con Odebrecht, pero todos los caminos de Odebrecht conducen a De Vido. López, Jaime, Barata, que era un funcionario muy importante, y otro funcionario que era su secretario privado, José María Olazagasti. Todas las personas que mencioné estarían mencionadas en la investigación en los Estados Unidos. ¿De qué hablaron a solas Cristina Kirchner y Marcelo Odebrecht? No lo sabemos. Hay hasta un video donde se ve esa reunión a solas. La documentación que hoy trajo Luciana muestra que acá hubo más gente involucrada en la trama. Los integrantes de esta UTE, por lo menos 2 de los 4 integrantes, IEXA, ICOMSA y Sideco, que era la dueña de IEXA, figuran pagándole gran cantidad de dinero a la consultora trucha de... trucha, qué sé yo, la consultora, por decirle de alguna manera legal, pero recibía coimas. Está probado que Vázquez era el testaferro de Jaime y está probado que que esa empresa para cobrar... para facturar las coimas. Un invento argentino como en pocos lados. Sí. Vamos a
otro tema judicial. Sergio Farela, que trae más información judicial, en este caso malas noticias para el gobierno, ¿no? Sí, un nuevo funcionario imputado por la justicia tiene que ver con esta denunciada y por escandalosa la emisión de bonos de la deuda que se prorroguea a 100 años, 2.750 millones de dólares que el gobierno, según la denuncia que hacen al menos 13 diputados del Frente para la Victoria, prorrogaron. ¿13 diputados la firmaron? Sí, la firmaron. La hicieron la semana pasada ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal que interviene Juan Pedrosoni, y hoy este fiscal dijo, bueno, que se abra una investigación formal. Imputó concretamente a quien tenemos en pantalla, a Luis Caputo, quien es ministro de Finanzas, más allá de que la denuncia de los diputados también era hacia el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de gabinete, por quien impartió el decreto que impartía las instrucciones al ministerio, ¿no? Sí, el desafío con esta causa es que es una decisión, es un bono que emite el Estado a 100 años, una decisión administrativa. El tema es detectar si en esa decisión puede haber habido un delito penal, ¿no? Sí, las dos maniobras que se detectan, Lu, o al menos denuncian, es, por un lado, defraudación a la administración pública, perdón, y el otro es cohecho. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que de alguna forma con el porcentaje de tasa anual, que es del 7,9%, y el plazo de pago de la deuda, que es de 100 años, lo que se está haciendo es beneficiar a los acreedores con el pago de intereses. Incluso, dicen los denunciantes, esto explicamos, es una denuncia reciente. Sí, todavía no empezó la investigación. Lo que, digamos, el inicio de un expediente es, viene alguien a hacer una denuncia, puede decir lo que quiera, el fiscal, digamos, toma esa denuncia que se investigue. Y entiende que, bueno, para determinar si es cierto o no, bueno, decide a quién imputa, que es a quien señala como responsable, en este caso es Luis Caputo, y a partir de ahora empieza la investigación penal para determinar si efectivamente estos hechos, este bono a 100 años, la generación de este bono por parte del Estado argentino puede haber significado un delito. Una pérdida para el Estado. Lo que dicen es que la deuda, estos 2.750 millones de dólares, se pagan ya los primeros 13 años y que los 87 años que restan vamos a estar pagando intereses por la tasa anual que se pactó con los acreedores. Bueno, esto está por verse, la denuncia está, la impulsó el fiscal, vamos a ver cómo termina. Gracias, Sergio. A vos. Empezar la pre-campaña para las PASO, faltan 46 días y ya hay candidatos flojos de papeles. Los dos del peronismo, José Otavis y Mario Viggi. Nos lo va a contar nuestro compañero Franco Mercuriali. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Nico? El hombre que hace pocas horas confirmó lo que muchos sospechábamos y lo que investiga la justicia, que son corruptos, mentirosos y manipuladores. José Otavis fue desestimado por la justicia para poder presentar su lista. Básicamente el PJ le impidió a José Otavis, que ya apeló a la justicia y que quiere una respuesta, el partido con el cual él se iba a presentar la lista con la cual él se presentó, que ahora la vamos a poner en pantalla porque es muy curiosa. Tanto a él como el caso de Mario Viggi, que ustedes van a recordar que a último momento Mario Viggi se bajó y puso a su jefe de gabinete como candidato a senador para pelear la interna con Randazzo. Un estadista, todo muy serio. Exactamente, él quedó como precandidato a senador provincial y lo puso a su jefe de gabinete a pelear la disputa con Florencio Randazzo, cuando hacía algunas horas, y además hizo un acto público y demás, dijo que iba a pelear dentro del PJ con Florencio Randazzo, aduciendo lógicamente todo lo que le habían hecho al peronismo, ¿no? En referencia a Cristina Kirchner, que peleaba por afuera, y a Randazzo, que no quería la unidad. Así que para ser claros en cómo quedan las cosas en el peronismo, Cristina va por el Frente Ciudadano, Randazzo va por el PJ y es el único. No hay dentro del PJ internas, porque este hombre que están viendo en pantalla, José Otavis, por ahora el propio peronismo le impide participar.
Poné si querés los nombres de las placas de José Tavis, porque es interesante ver los rostros. Me está diciendo un peronista, perdón, Franco, ahora nosotros le rogamos por la interna a Randazzo. ¿Qué país? Exactamente. Está bien lo que decís, claro. Claro que sí. No, te decía recién si podemos mostrar las caras de las vedettes y demás que acompañaban a la curiosa lista de José Tavis, porque es muy particular. Ahí está Daniela Tota Santillán, está Rocío Ganseo y Alicia. El apellido es Barbarazo, perdón. Bueno, vienen... Barbasola, perdón, lo estoy diciendo mal. Barbasola, ahí está. Estás perdonado, es una recién llegada. No, sí, no, mirá, ¿sabés que parece que tuvo un romance en el verano? Estuve leyendo, tuvo un romance en el verano con... es parte de, digamos, de la... Del jet set, exactamente. Así que se habló sobre ella, sobre el romance, sobre la Tota Santillán, más que conocido por lo que es el mundo de la bailanta, y obviamente Otavis, con lo que fue su romance con Vicky Zipolitakis, consiguió una enorme popularidad que no sé si se refleja en votos, en principio parece que no. Sí. Discúlpame, Franco, hay otro posible competidor en la lista de Digi, que es Fernando Burlando. Exactamente, el abogado, pero por ahora se va a quedar con las ganas porque es curioso, es abogado, es un profesional además en lo que es el derecho, muchos lo buscan por su experiencia, pero en este caso no por su experiencia política, porque tampoco presentaron como corresponde los papeles en el partido político. Así que por ahora Randazzo se queda solo. Te queda un dato más de Randazzo. El jueves va a dar su primera conferencia de prensa donde dijo que va a estar dispuesto 1 hora y media a todas las preguntas que los periodistas querramos hacerles. Así que bueno, va a ser interesante la confirmación ya, la presentación pública, porque hasta ahora no había hablado Randazzo, no había hecho ningún comentario sobre su candidatura. Así que el jueves aparentemente va a responder todas las preguntas de la prensa. Massa y Stolbizer se mostraron con Labaña. Y bueno, hablé con una referente muy importante de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y me dio un dato. Preguntamos mucho sobre el tema campaña y demás. Claro. Dicen que hoy el 70% de los bonaerenses no sabe a quién votar. Así que es bueno, porque vos tenés una entrevistada ahora interesante para preguntárselo. El 70% de los bonaerenses todavía... están mareados con los nombres, ¿no? O sea, está bien, pues siempre hay algunos que llegan a la final, pero hay tanta gente, yo misma, que estamos todo el día con esto, no logro memorizarme los personajes, no, precandidatos. Exactamente, bueno, según el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires, el 70% de los bonaerenses no tiene definido el voto y además creen que la definición del voto, sobre todo en estos tiempos políticos, el electorado lo hace sobre todo a último momento. Más allá de que ellos van a seguir haciendo este trabajo del timbreo, que dicen que les es muy efectivo porque escuchan y la gente ve que ellos se mueven barrio tras barrio buscando convencer y mostrando gestión en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Franco. A ustedes. Bueno, después de la lista, las primeras encuestas, las primeras impresiones, los sondeos que recién están haciendo, estamos con Maril Fornoni de Management and Fit. En un rato llega Rosendo Fraga. ¿Ustedes tienen la misma medición que el gobierno que dice que el 70% de los bonaerenses están indecisos? Sí, mira, en general en todas las campañas hay, yo te diría un 50% de la gente que tiene como una posición ya tomada. Es decir, incluso nosotros hicimos un estudio un poco mostrando este tema de la grieta. Hicimos, bueno, hay un 28% aproximadamente que es núcleo duro del gobierno, que votaría al gobierno en cualquier circunstancia, que ya lo tiene decidido independientemente, y esto es inelástico con el candidato, ¿no? O sea, independientemente del candidato votaría en ese espacio. Lo mismo pasa con el kirchnerismo. Un 25% dice... Y esto se condice con lo que ha pasado en otras elecciones. El 50% ya trae... por su ideología, por su posición política, por su simpatía, por lo que quieras, una decisión tomada. El resto lo toma durante... El resto es mucha gente, digamos. 50%. 50%, o sea, 50% mueve completamente lo toma la aguja en la campaña y además lo decide muy a último momento. De ese 50%, empezó, ¿no? Yo te diría que el 25% lo decide la última semana. Y hay mucha gente, más de la que uno se pondría en el cuarto oscuro. ¿Y cuánto cambia eso de las PASO a las generales? Porque estamos en la
pre-campaña, digamos, ¿no? La Claro. campaña de las PASO, después viene la campaña de las generales. Lo que pasa es que en estas pasos, por lo menos No hay en competencia. la elección, digamos, en la que todos estamos mirando, ¿no? La de la provincia de Buenos Aires, poco se dirime, porque en realidad los candidatos van solos. Entonces, esto es como un mostrar las cartas, y bueno, y ahí eso lo que permite es que se pueda prestar mucho más a lo que mal llamado voto útil, voto estratégico, después puedan cambiar las cosas y haya como una reorganización de fuerzas. En principio, las PASO hoy en la provincia de Buenos Aires están sirviendo para esto porque no se dirime ninguna interna importante, ¿no? Sí, eso te iba a decir justamente. Si no pasa que en esta primera vuelta la gente puede, le digo primera vuelta, en realidad son unas primarias, ¿no? En Sí. estas primarias funciona como una Sumamos a primera Rosendo vuelta. Fraga, Bienvenido, ¿cómo Rosendo andás? Fraga. ¿Qué tal? Y la gente vota como con esa libertad de decir, bueno, elijo a cualquier, total, con esto no se define, pero la general va a funcionar como una especie de segunda vuelta donde es blanco-negro. Muy probablemente a partir de esto, de mostrar las cartas y que la gente pueda usar más ese voto estratégico, mal llamado voto útil, de decir, bueno, a ver, todos estamos mirando los puestos de senador, los cargos a senador, donde van a entrar 2 por un partido y 1 por la minoría. Bueno, si el gobierno tiene el primer lugar, el segundo puede haber un reacomodamiento, depende si vamos a apoyar a Cristina o no, o viceversa, ¿no? La verdad es que va a haber un reacomodamiento porque sirven un poco para esto, ¿no? Me parece que no es el objetivo de las primarias, pero termina siendo este. Rosendo, según los números que tiene hoy usted con la consultora, ¿Cristina puede salir primera efectivamente en la elección? La palabra puede... Bueno, según los números de las encuestas. Pero siempre en política hay que diferenciar posibilidad de probabilidad. En política hay posibilidades. En Argentina es lo probable, lo improbable, lo posible y lo imposible. ¿No es cierto? ¿Viste? Asignar de probabilidad. Puede. ¿No es cierto? Creo que es más probable que finalmente gane Cambiemos, porque tiene el apoyo del gobierno nacional y provincial y la oposición más dividida en 3. Pero esto no quiere decir que Cristina no pueda ganar. Además, los escenarios no solamente importan por su probabilidad de ocurrencia, sino por su impacto también. Entonces, Cristina puede ser un escenario de menor probabilidad, pero si se da de un impacto mayor. Ahora, sobre esto yo creo que tenemos un ejercicio muy concreto. Pues sabés que hubo una sola elección de medio mandato con PASO, que fue la elección de 2013. Y en la provincia de Buenos Aires, en alguna medida, ¿no es cierto?, sucedió lo mismo. Los principales candidatos no tenían PASO, competencia común. ¿Qué pasó en las PASO? En 2013. Massa sacó 36, Insaurralde sacó 30, hablando del número de porcentaje redondo. ¿Qué pasa después en la elección de octubre? El 36 de Massa se hizo 44, el número redondo, y el 30 de Insaurralde se hizo 32. ¿Correcto? Es decir, vos que claramente se te dio, ¿no es cierto? Una reasignación de votos de terceros partidos en función de los 2 primeros, y esa diferencia de Massa, que había sido en las PASO de 6, se elevó a 12, ¿no es cierto?, en la elección. Esto no es un pronóstico, es un ejercicio en base a lo que sucedió que nos puede permitir una conjetura, que el voto se reasigne en la elección entre los 2 primeros. La diferencia es que ahora oficialismo es Cambiemos, en ese momento era la oposición la que reasignó todos esos votos y los recibió. ¿Se entiende? Digamos, ahora el kirchnerismo es la oposición o el peronismo. Bueno, el punto yo creo que uno puede decir, y yo lo dije recién, si el oficialismo tiene una ventaja. La oposición de origen peronista va dividido en 3. Yo siempre digo, cuidado, la división del peronismo es el estado natural, no la excepción. No, si vos revisás las últimas 4 elecciones presidenciales, el peronismo fue con 3. En todas las elecciones de medio mandato, el peronismo fue dividido. La novedad es que en la provincia, las últimas 3 elecciones de medio mandato fue entre 2 peronismos. Y ahora hay una expresión no peronista disputando. Esta creo que es, ¿no es cierto?, la novedad. Ahora, también es cierto que el antikirchnerismo tiene 3 expresiones. No sé si está claro. Es decir, Cambiemos el antikirchnerista, Massa y Héctor Luisa también lo son, y Randazzo, por lo menos, los primeros pasos de campaña los muestran en esa dirección también. ¿Y qué dicen los números hoy? Que son prematuros, pero ¿qué dicen hoy? Sí, bueno, los números muestran una situación muy dividida. Primero estamos hablando de fuerzas, porque acá tenemos candidatos que son muy conocidos y otros que no tanto, ¿no? En el oficialismo los candidatos tienen por crecer todavía. Cuando uno pregunta por candidato, Bullrich no tiene el mismo nivel de conocimiento que tiene Cristina Fernández o que tiene Massa. Preguntando por fuerza política...
Cuando vos tenés un grado de conocimiento total, lo que no te permite seguir creciendo, ya tenés un techo. Creo que el oficialismo también, de alguna manera, planteó esta estrategia de polarización con el gobierno, con Cristina, perdón, con la expresidente, porque de alguna manera sabía que tenía un techo bajo. Es decir, ese 50% de gente que nunca la votaría es un techo bajo. Lo que pasa que es riesgoso, ¿no? Porque además el peligro de Cristina es que tiene un techo bajo, pero tiene un piso alto. Y en una legislativa donde el voto se abre, bueno, arranca de un buen punto de partida, ¿no? Ahora, un triunfo en esta elección, ¿qué sería? Porque estamos mirando toda la provincia de Buenos Aires, pero hay candidatos en 24 provincias. Cambiemos tiene un buen despliegue territorial. El Frente para la Victoria no tanto. Tal vez gane Cristina en la provincia de Buenos Aires, pero Cambiemos gane mucho más a nivel nacional. ¿Quién gana, en definitiva? ¿Quién gana? Yo te decía lo siguiente. Yo podría decir, mira, no exageremos. De 24 senadores, en Buenos Aires se eligen solo 3 de 24, un octavo. Y de 129 diputados, se eligen solo 35, menos del 30%. Yo te podría decir esto, y analíticamente es así. Pero cuidado, te verdad que el 2009, cuando Narváez le gana a Kirchner por 2 puntos y medio, kirchnerismo decía, no, a nivel nacional, ganamos nosotros. Mire la suma nacional, mire la cantidad. Perdieron. Tras el 2013, cuando Massa le gana, el kirchnerismo decía, no, mire, a nivel... Ese es un frente bonaerense. Fíjese lo que perdieron. Y era verdad. La historia te demuestra que, claro, viste, que Buenos Aires vuelca el efecto ganador. Ahora, en los dos casos, en el de Narváez y en el de Massa, después no les alcanzó en la presidencial para ser presidentes. Sí, absolutamente, pero en la segunda perdió el kirchnerismo la provincia y perdió por la presidencial. Sí. Cuidado que en las últimas 7 presidenciales del 83 para acá, 6 de 7, la previa a la presidencial anticipó la derrota o el triunfo del gobierno. Sí. No sé si... Y la excepción fue el 2009-2011 porque se murió Kirchner, no sé... Entonces, cuidado, a Massa no le alcanzó, pero al kirchnerismo perdió y perdió. También, ¿no es cierto? El eje de discusión hoy en la campaña que acaba de empezar, la verdad, es por ahora la corrupción. ¿Eso beneficia al gobierno, a la oposición, a Cristina? ¿Eso es real? No. ¿La gente tiene nosotros la prioridad? Sí, nosotros lo que vemos es que está muy segmentado, digamos. Los que están más cercanos al gobierno, los principales temas de preocupación pasan por los temas de corrupción, por los temas más institucionales, la visión de una Argentina distinta en el mundo, la inseguridad también. Y en los segmentos que están más cercanos al kirchnerismo, los temas tienen que ver exclusivamente con lo económico, la pobreza, la inflación, el desempleo. Entonces, bueno, evidentemente el gobierno no puede mostrar mucho resultado económico y sus temas van a ir por el lado de la corrupción y por otro lado la oposición, de alguna manera, el eje va a estar dado en lo económico, sacando, bueno, el primer paso de campaña de ayer de la candidata Vallejo que metió el tema corrupción sola en primer lugar. Pero en general yo creo que los temas digamos, donde va a ser eje la oposición van a ser con los temas económicos. Bueno, mira, sí, yo coincido en lo siguiente. Yo creo que, para mí los dos grandes temas del conurbano, que son 2 cada 3 votos, es la inseguridad y la situación social, ¿no es cierto? La corrupción en el conurbano nunca importó demasiado. Y te subrayo en el conurbano. Si vamos a Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, esto es diferente, no sé si está claro. En el conurbano Buenos Aires tiene 135 municipios, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Vos, digamos, hay prioridades diferentes en este ámbito. Pasa que el conurbano son 2/3, los votos de la provincia, el interior es ¿no es cierto? Es 1/3. Yo creo que claramente el kirchnerismo va a una... Yo diría que más que la economía, va a una discusión sobre la situación social. ¿Cierto? Es decir, en este punto, que es donde el gobierno de Cambiemos no puede mostrar resultados todavía. Creo que el gobierno de Cambiemos va al tema de la corrupción, como eje, ¿no es cierto? Sí, y fue solito el kirchnerismo, ¿no? Con Fernanda Vallejo. Un poco el kirchnerismo lo que hablando quiere. Pero este es el tema, ¿no es cierto? A ver, yo si manejara la si usted fuera Durán Barba, si fuera la campaña, me decía, un momentito, atiendan el Frente Social. No sé si denle prioridad al Frente Social. Temas como, por ejemplo, ¿no es cierto?, la revisión / anulación. De las pensiones. De las pensiones por invalidez. No es el momento, y no sé si está claro. Yo diría, mire, ustedes lo que tienen que darle es prioridad a ese frente, porque quizás es el punto débil, ¿no es cierto?
Sí, un poco me parece que el kirchnerismo lo que quiere mostrar es, bueno, ustedes están viviendo peor de lo que vivían antes. Ese es el mensaje y el gobierno dice, bueno, ustedes viven peor de lo que vivían antes porque el gobierno anterior se robó lo que ustedes necesitaban para vivir mejor. Sí, así como básicamente así está dado el mensaje. Víctimas, ¿no? de la actual gestión podría haber subido a 5 beneficiados o a 5 víctimas, por ejemplo, de Santa Cruz, ¿no? Que es una cosa de la que no habla. Pero es una campaña de sordos, digo, porque un poco es, digamos, desde el gobierno aparentemente van a tratar de, bueno, mejor de lo social no hablamos y sí hablamos de la corrupción donde estamos mejor posicionados. Y desde el kirchnerismo es de la corrupción, bueno, ahora vamos a escuchar a Fernanda Vallejo igual. Tratamos de que no hable nadie, pero hablamos de temas de la actualidad que son muy sensibles a la gente. Yo creo lo siguiente, yo tengo la impresión que el 13 de agosto la dinámica política va a ser intensísima. ¿Viste? Esta es una elección, ¿no es cierto?, que va a tener una fuerza, porque además las circunstancias y los antecedentes de esta elección la hacen muy importante. Sí. Yo siempre recuerdo a Macri en agosto del año pasado, cuando abrió el mini Davos, le dijo, creo que vamos a tener una elección maravillosa que va a confirmar el rumbo que hemos elegido. Y hace 3 meses dijo, esta elección define mi éxito o mi fracaso. Ahora no dice tanto. No está. Esto, ahora dice que si ganan en todo el país están bien y que si le ganan por un punto en provincia... ¿Sabe lo que sucede? Sí, yo insisto. Vidal dijo, no es tan importante si ganamos o perdemos también. Si vos vas a decir esto, cuidado con querer hacer lo que hizo el kirchnerismo. Guarda que en la suma nacional, no sé si... Sí, claro. ¿Me interpretás? Porque tampoco es tan claro que en el interior Cambiemos gana. Vos fíjate, tuviste la elección en La Rioja y Cambiamos no llegó al 20%. Ahora viene la elección en el Chaco y el peronismo va a ganar claramente. También en esos 2 distritos el kirchnerismo, separado del peronismo, no llegó al 4%. Esto también es una... ¿viste? A veces es una ficción que la sociedad esté como completamente dividida entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En realidad no representa a la sociedad argentina hoy esa disputa, esa grieta. No, nosotros lo que vemos es que, a ver, nosotros determinamos un núcleo duro, fuerte, como te decía, inelástico a cualquier candidato, que entre los dos, kirchnerismo y no kirchnerismo, es un 50%. El 50%, sí, pero es el 50%. Pero es otro 50% que está entre otros candidatos o que son desilusionados de ambos, desilusionados del kirchnerismo, desilusionados del gobierno, que votan otros espacios, que votan coyunturalmente y que esperan a último momento a ver cuál es la propuesta, la sensación, el feeling con el candidato, ¿no? Entonces, no es tan así la grieta de que la mitad está de un lado y la mitad está del otro. O sea, se está votando de algún modo, no una ficción, pero una especie de relato que tiene que ver con todos los candidatos, ¿no? Porque están hablando más de sentimiento, de estrategia, de política, que de propuestas legislativas, ¿no? Se está votando a legisladores, senadores y diputados, ¿no? La inflación y la inseguridad yo no sé si se va a poder arreglar en el Congreso. Lo que pasa es que siempre se terminan jugando, las últimas elecciones legislativas se jugaron como si fueran ejecutivas. Después por eso también es la desilusión, porque por ahí se vota algo y se creen que al otro día va a cambiar algo y en realidad es poco lo que cambia, ¿no? Esos legisladores comienzan su mandato mucho después. Mira, yo creo que esta es una elección que va a tener mucha fuerza política. Me parece que finalmente la campaña la van a librar Vidal y Macri de un lado y casi diría más Macri que Vidal finalmente. Sí. Y Cristina del otro lado. No sé si... Va a ser una campaña para mí durísima. Los dos... ¿Con violencia? Verbal. No creo que haya... Creo que esto se va a endurecer. No va a haber grandes debates sobre los grandes temas. O sea, no se va a hablar del trabajo que les toca, ¿no? A los que ganan. Tampoco creo que vayas a tener grandes debates. Eso les iba a preguntar a los dos, si veían a Cristina Kirchner sobre todo debatiendo, ¿no? En un debate televisivo. Yo no la veo debatiendo con Bullrich. Por ahí me equivoco. No la veo debatiendo con Bullrich. Pero eso es un signo de debilidad total, ¿no? Bueno, después diría... Pero, ¿no se anima a debatir con Esteban Bullrich? Yo no creo que ella vaya a debatir con Esteban Bullrich. Sinceramente, por ahí me equivoco y lo hace. No lo veo en su personalidad política, ¿no es cierto? Es decir, ella va a centrar, acuérdate, toda su campaña con Macri. No la va a centrar con... Los dos, tanto Macri como Cristina
quieren centrar la campaña en el otro? Digamos, ¿es algo que los dos están deseando? Bueno, ese fue el riesgo de la polarización también, ¿no? Porque me parece que también Vidal hubiera aportado mucho en la campaña en la provincia de Buenos Aires y al centrar la polarización entre Cristina y Macri, la dejan de lado un poco a Vidal, que creo que podría haber colaborado mucho más en la campaña. ¿Pero esa es una búsqueda voluntaria de los dos? A ver, yo creo que faltan 4 meses para la elección. Sí, falta. Sí, faltan. Las PASO las tenemos ahí. Las PASO van a tener para mí un gran voltaje desde el punto de vista político. Y creo, ¿no es cierto?, que en 4 meses las campañas pueden reformularse, ¿viste? Es decir, remontarse. Lo que sí yo diría que la campaña de Cristina, para mí no es ninguna novedad. La gente dice, Cristina cambió. Cristina no cambió nada. Siempre que ella entra en campaña, juega la seducción. Es buena. Vos tenés que en el 2007 el candidato a vice era Julio Cobo. Era un gobernador radical, moderado, que había apoyado a López Murphy en el 2003. La campaña financiada con la Federina. Y cuando ibas al 2011... Sí, bueno, los spots son de... Pero escúchame, hoy nos puede parecer un chiste, pero el candidato a vicepresidente venía de la UCD y tocaba la guitarra con la marcha Rolando. Era lo más light. Es decir, cuando ella se pone en campaña, después del 2007, a los 3 meses tuviste conflicto de campo. Y esto volvería a ser así desde mi punto de vista. Pero yo no veo, un cambio. Es Cristina en campaña típica, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en esta me parece que hay una diferencia, que es la lista de candidatos, ¿no? De Cristina, donde esta vez no están los de siempre, salvo Daniel Scioli. Puede ser que sí, pero yo te recuerdo, Julio Cobo candidato a vicepresidente, mirá lo que era el 2007. Sí. No sé si me tenés que decir. Yo creo que ella siempre en campaña... Es camaleónica. Seduce, Después... Yo me acuerdo en el 2007... En el poder confronta. Sí, claro. Yo me acuerdo en el 2007 que cuando uno le preguntaba a la gente, bueno, cuál era la diferencia entre Cristina y Néstor, ¿no? Cómo veían si era uno el candidato o el otro. La gente viendo a Cristina decía, la diferencia es que con Cristina vamos a estar más abiertos al mundo, ella va a hacer muchas más relaciones, era prácticamente como una visión mucho más institucional. Sí, claro. Esa era la diferencia, ¿no? Y sin embargo, bueno, después no fue así. Les agradecemos muchísimo a los dos. No, gracias por la invitación. Y Rosendo Fraga. Nos vamos a una pausa y ya te contamos una cosa que empieza a recalentarse. Una guerra que está arrancando. Sí, y que puede terminar de un modo complicado. Hay una pelea por el recuento de votos de las PASO. ¿Peligran las PASO? Después de la pausa. Roberto Baradel sigue sin pagar los impuestos de la AFIP y hoy se conoció que lo dieron de baja en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora. ¿Por qué? Porque no pagaron matrícula. Paga Baradel. ¿Nos vamos con eso cortito? Ya llegan los Leuco, quédense. Van a estar Esteban Bullrich y Gladys González con ellos. Yo digo éxtasis. Este programa hoy empezó con una bomba que va a continuar mañana. Bueno, lo contamos mañana. Hasta mañana, que descansen. Chau. Adiós.